Bien, nos toca desarrollar lo que es las intervenciones antrópicas, ¿sí? Todo lo que haga referencia a antrópico o antropogénico tiene que ver con el hombre, ¿sí? Antropo justamente tiene que ver con la especie humana. Todo lo que sea antropológico afecta o, digamos, incluye lo que es la participación del hombre como especie, el ser humano. Entonces, las intervenciones antrópicas vienen a ser justamente aquellas alteraciones que generan las actividades humanas dentro de los ecosistemas, dentro del ambiente, dentro del medio ambiente, dentro de nuestro entorno ambiental. Esas son las intervenciones antrópicas, ¿no? Son esas acciones realizadas, esas actividades que van a impactar directamente dentro de los ecosistemas, que los modifican, digamos, y muchas veces los distorsionan. Y a veces estas modificaciones generalmente son negativas, es decir, llevan a los ecosistemas al equilibrio. La mayor cantidad de las intervenciones antrópicas generan desequilibrio en los ecosistemas, generan distorsión, ¿sí? Afectan negativamente a los ecosistemas. Y otras, las menos, generan acciones o son acciones positivas, acciones favorables sobre los ecosistemas, es decir, que los llevan o tienden a llevarlos a un estado de equilibrio. Entonces, ya sabemos que las intervenciones antrópicas son esos lo que llamamos impactos ambientales, ¿no? Esas alteraciones, esas modificaciones a consecuencia de actividades humanas que repercuten en los ecosistemas, en nuestro ambiente, en el equilibrio de esos ecosistemas y que mayormente generan un desequilibrio, que generan impactos o acciones que son desfavorables para el ecosistema, que son negativas, y otras tantas generan algo favorable en el ecosistema. Obviamente que las acciones negativas, las que tienen consecuencias negativas sobre el medio ambiente, sobre el ecosistema, no van de la mano con el desarrollo sustentable, sino que atendan justamente, ¿no?, con el desarrollo sustentable. Y las que tienen impactos positivos, favorables sobre un ecosistema, justamente van de la mano con los desarrollos o con el desarrollo sustentable. Entonces, ¿cuáles serían impactos negativos, por ejemplo, de las acciones antrópicas, ¿no?, de las intervenciones antrópicas sobre un ecosistema? Bueno, uno de los impactos negativos sería la deforestación, la tala indiscriminada de árboles, como sucede, por ejemplo, en el norte de nuestro país, donde las yungas, por ejemplo, que son esas selvas naturales de Chaco, Formosa, eh, son taladas, los árboles son talados justamente para generar, a veces por la industria maderera, a veces para generar espacios para cultivo. Entonces, esa sería justamente la acción, ¿no? La intervención antrópica. Pero esa tala, esa deforestación después va a generar, va a tener un efecto, ¿sí? Eh, y va a generar una consecuencia, ese accionar, que va a ser justamente la pérdida de biodiversidad, es decir, tanto de las especies vegetales como de las especies animales. Va a generar también que muchos pueblos o colectividades nativas vean reducido su espacio, digamos, su hábitat natural, su ecosistema, su hogar. Va a generar también que el suelo se deteriore y entre en lo que se llaman los procesos de erosión, que si bien la erosión ocurre naturalmente, pero cuando el suelo está desprotegido de vegetación, esa erosión ocurre mucho más rápido, es mucho más agresiva.
entonces puede generar el proceso de desertificación, es decir, que el suelo quede desértico, esa zona, y se vuelva un suelo estéril donde no se puedan generar cultivos. Esas son algunas de las consecuencias que generan, ¿sí?, la deforestación. Después tenemos como impacto negativo en los ecosistemas la contaminación ambiental, es decir, la emisión de gases de efecto invernadero, la acumulación de residuos que contaminan el suelo, que contaminan el agua, el vertido, por ejemplo, de desechos industriales en el cauce de un río, de un arroyo, en un lago, también obviamente en los océanos, lo que es, por ejemplo, el uso excesivo de plásticos. Hoy, por ejemplo, a nivel mundial hay preocupación en la comunidad científica porque en los océanos hay gran cantidad de material microplástico, incluso dentro de los cuerpos de animales marinos que nosotros llegamos a consumir. Y tenemos también como impacto negativo la sobreexplotación de los recursos, como por ejemplo el agua, ¿sí?, el uso desmedido del agua y su contaminación, la minería a cielo abierto para justamente la explotación de minerales, el agotamiento de los suelos agrícolas, es decir, usar ese suelo para intensamente, ¿no?, para cultivo y siempre el mismo cultivo sin darle posibilidad al suelo de que pueda renovar nutrientes, ¿sí?, haciendo lo que se conoce como rotación de cultivos y haciendo prácticas agrícolas sustentables, más ecológicas. Y después como impacto positivo, por ejemplo, como intervención antrópica, que son beneficiosas para los ecosistemas, el impacto positivo, vamos a tener lo que se conoce como restauración ecológica, es decir, la reforestación, por ejemplo, la recuperación de humedales, de espacios verdes, declarar algunas zonas como áreas protegidas o reservas naturales, generar agricultura sustentable o sostenible, es decir, que usan técnicas de cultivo que son ancestrales, y esto ya fíjense cómo se mezcla con la dimensión cultural del desarrollo sustentable, uso de técnicas como la permacultura, por ejemplo, ¿sí?, la agroecología, es decir, cultivos agrícolas ecológicos sin el uso de pesticidas, ni herbicidas, ni fertilizantes, todo hecho con sustancias naturales, nada químico industrial, digamos. Formas de construcción más sustentables, como la bioconstrucción, por ejemplo, que utilizan materiales naturales de la tierra para construir los hogares, ¿sí?, de adobe, con madera. Utilizan también, por ejemplo, cosas que comúnmente son residuos y las reutilizan para hacer viviendas. Por ejemplo, en la bioconstrucción se utiliza mucho lo que son los neumáticos de vehículos para hacer los cimientos, ¿sí? Se utiliza, bueno, la paja también, por ejemplo, bueno, había mencionado el adobe, la madera, las botellas de vidrio, todo aquello que se pueda reutilizar o reciclar para construir una vivienda, sin utilizar ni siquiera un gramo de cemento, por ejemplo, ¿sí? Y otra forma de impactar positivamente en lo que es justamente los ecosistemas es el uso de energías renovables. La implementación de energías limpias para justamente abastecer de electricidad a una aldea, a una ciudad, etc., ¿no? Es decir, utilizando, por ejemplo, la energía solar, la energía eléctrica, la energía mareomotriz, la energía geotérmica, la energía eólica, y dejar de depender de los combustibles fósiles. También en el campo se emplea mucho lo que es el biogás, es decir, producir gas a partir de los desechos de las heces, ¿sí?, o de la materia fecal de los herbívoros, ¿sí?, de los animales de granja.
Eso se hace fermentar y se produce lo que es justamente el biogás que se utiliza para cocinar, por ejemplo, ¿sí? Entonces fíjense que hay muchas formas también de impactar positivamente en el ecosistema para preservarlo, la biodiversidad y preservar los recursos. Solamente es ponerlo en práctica, ¿sí? Pero tengamos en cuenta también que hay intervenciones antrópicas que son negativas, que deterioran el medio ambiente, el ecosistema y afectan o disminuyen la biodiversidad.